tener un poquito de cabeza a la hora de cargar la mochila, ¿no? De cosas. Sí. ¿Tú qué haces? ¿Qué pones en la mochila? ¿Qué Para sacas una de la mochila, quizá? Es la para mejor una pregunta. ruta para una ruta normal. No, para el Camino de Santiago. La Ah, ruta bueno, normal también, pues eso luego vale, lo vale, podemos vale. hablar. Bueno, pues, una de las cosas más importantes, por ejemplo, pues sería tener un botiquín adaptado depende de para cada tipo de actividad, ¿no? Porque depende de si vas 3 días a la montaña y no vas a pasar por ningún sitio, pues tienes que llevar unas cosas. Ahora, si estás haciendo el Camino de Santiago, sabes que vas a tener una farmacia cerca, ¿no? Ujú. Pero bueno, entonces adaptar un poco el botiquín al tipo de actividad que vas a hacer y siempre llevar un botiquín. Después, tema ropa, yo soy siempre de llevar muy pocas cosas, ¿vale? Priorizo el llevar poco y cada día que llegaba al albergue lavar la ropa que llevaba, dejarla secando y al día Ujú. siguiente ponerme la otra muda y ya está. O sea, la ropa lo menos, pero sí que es importante llevar por lo menos un polar, un cortavientos, un chubasquero, unas sandalias para cuando te quitas las botas tener las sandalias y yo hago un poco ahí el doble uso de pues las uso para la ducha para no pisar el suelo de la ducha y después para caminar cuando ya me he quitado las botas, ¿no? ¿Y qué más llevo? Bueno, temas de aseo personal, pues también lo básico, como una pastilla de jabón ya te vale para lavarte el pelo, el cuerpo y una toalla de microfibra, tema lavado de dientes, así para el cuidado de los pies siempre llevo vaselina para, o sea, antes de salir a caminar todas las mañanas, te Ujú. esparces la vaselina por los pies, te pones el calcetín por encima y eso te previene un poquito las ampollas. ¿Y qué más? ¿Qué más? Bueno, un bastón de senderismo, según la persona, hay gente que quiere llevar dos bastones, unos o cada uno. Saco de dormir ligero, depende de la época del año, ¿vale? Pero yo Ujú. siempre, como duermes en albergues y hay mantas y demás, pues con un saco normal, pues te llega. Luego cositas como una linterna, una navaja, cargador de móvil, batería externa y poco más. Bueno, y luego a lo mejor algo, pues si te vas a hacer comida, pues a lo mejor un camping gas si te motiva, yo lo he llevado y lo he utilizado varias veces. Y ya está, a veces, y un libro muy importante. Yo siempre Un me libro. llevo, sí, siempre me llevo Libro y libros. libreta para en Sí, plan diario o algo así también. sí, también, sí. Lo que pasa es Ujú. que no me los curro mucho. Hay gente que se los curra muchísimo. Yo a veces o sea, si lo hago me gustaría hacerlo bien, pero es que nunca lo hago bien. O sea, es como anotaciones, pero no, a lo mejor podría hacer más cositas, hacerlo más bonito, pero no, la verdad es que no le dedico tiempo. Pero leer Bueno, sí, leer siempre. es una excepción en este caso, porque tú lo que son cuadernos de campo, Mm, dibujas bichitos y plantitas, te lo curras sí, bastante, ¿eh? Que más de sí, un piropo echaste, conseguiste de eso. Yo sí, fui testigo de muchos piropos en un curso que sí. hicimos. Sí, pero en el camino, yo qué sé, a lo mejor empiezas de una manera y a lo mejor otro día estás muy cansado y no te apetece. Hay gente que sí, que le dedica ese tiempo, que es una pasada, que llegas al albergue y la ves a la gente sentada escribiendo, tal. Pero yo quizá, pues a lo mejor no le dedico tanto a eso. A lo mejor pues me voy con los peregrinos a un bar a tomarme un par de cervezas o eso, me pongo a leer, como que no me gusta tener esa obligación. No, lo hago cuando me Mm, apetece, por así decirlo. ujú. Y también dijiste que hiciste el camino en invierno, entonces ahí hay que plantearse la cosa, o sea, sobre todo la ropa, de otra manera, ¿no? Sí. Ahí ya, ¿qué llevarías? ¿O qué llevaste? Sí, pues un poquito lo mismo que en verano, pero sí es cierto que con llevar un polar muy que te abrigue mucho, pues con eso, ¿sabes? No hace falta llevar 2 chaquetas o sudas menos, entonces la ropa se mancha menos también, aunque sudas igual, pero bueno, que sudas menos. El saco de dormir, pues un poquito más, que abrigue más. Y sobre todo, claro, los polares y demás, pues ocupan más en la mochila. Entonces, eso. Las botas ya son de caña alta, calcetines más gorditos. Que Ujú, la ropa ocupa un poco más, pero a nivel de cosas son las mismas. ujú. O sea, El los poncho. ISIS famosos fuera, ¿no? S Sí, Por los por eso si acasos. sí, lo aprendí un poco con el tiempo, ¿no? Porque decía: "Ay, pues me voy a llevar 3 camisetas, mira, porque esta me gusta, porque está tal y cual", y después es que no las utilizaba. Y después entonces fui, dejando cosas en casa y dije: "Mira, es que con lo poco que llevo me llega, o sea, no necesito nada más". Y soy superfeliz con 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 2 camisetas para un mes, o sea, Claro, es que alguien que se esté planteando hacer el camino,
que tengan en cuenta que hay todos los albergues tienen lavandería o un pilón o algo para El para pilón, lavar la sí, ropa. sí, Todos tienen efectivamente, para para cocinar, o colgar si la no ropa. hay Sí. claro, para restaurante al lado, o sea, no hay que llevar casi nada. Lo Ujú, digo porque, bueno, tengo un amigo venezolano que venían de Venezuela, ahora viven sí, aquí, pero venían de Venezuela, hicieron el camino, él y su padre, y ujú, trajeron hasta la vajilla, o sea, llevaban vajilla, ya, llevaron de todo allí. Y dice ya. que llegaron allí y que un alemán los vio, empezó a sacarles cosas. Fuera, 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 Sí, fuera. sí, de Que les película, dije, vamos, o sea, sí, sí, sí. Y claro, ese es un problema, porque llevar muchos kilos encima, terrible. en la mochila del camino, cada gramo cuenta, o sea que tienes que controlar mucho esas cosas. Y además, Ujú. porque parece que se llevan pocas cosas, lo empiezas a meterlas y cuando te pones la mochila a la espalda, cuidado. Pues sí, claro que sí. Así que sí, que no necesitamos tantas cosas, que no. Luego que está cada uno el gusto, como yo te digo que a mí me gusta llevar un libro y hay gente que le parece absurdo llevar un libro, pero yo prefiero cargar con el peso del libro. No es el peor peso también. Yo me arrepentí de llevar la cámara, por ejemplo, cámara de fotos que no es Al necesario. Eso final a sí lo que. mejor, claro, no lo Pero bueno, usas eso tanto. son cosas que aprendes con el tiempo, como dices tú. Total. Y lo mismo que te pregunté, si ya caminando sola, pues en cualquier ruta, pues no te sientes insegura. ¿Hay alguna razón? Pues mira que encontré, sobre todo mujeres, decir, es que voy sola, yo al Camino de Santiago no me atrevo, yo jamás iría Ujú. sola, no sé qué. ¿Hay algún motivo para estar o tener tanto miedo de hacer el Camino de Santiago sola? No, en absoluto. Yo creo que la gente le da miedo hacer solo cualquier cosa. Entonces ya partiendo de eso, Bueno, también es cierto. partiendo de eso, claro, te dicen: "Oh, ¿cómo voy a hacer el camino solo?". Pues es que al final no vas solo nunca, o sea, casi nunca. Al revés, vas Mm, acompañado de gente todo el rato, nunca vas solo, casi nunca. Entonces tú vas sola, pero no acabas sola. Y la cosa es eso, como no está tan normalizado hacer cosas solo, porque nadie nos enseña a estar solos o a hacer actividades solos, pues como el Camino de Santiago es algo que está muy de moda y mm, que todo el mundo hace, pues yo creo que ahí ya se mezcla un poquito el tema de ir solo, ¿no? De como sobre todo hay más hombres que mujeres, pero bueno, hay muchas mujeres también, ¿eh? Cada vez más. mm. Pero sí, cuando lo comentas por ahí, las mujeres suelen decir: "Ah, pues que me da miedo". Pero eso ya depende, pues, ya de la autonomía que tenga cada uno o cada una, de su seguridad en sí mismo, sí misma y todo eso. Que a mí me sorprende, por ejemplo, que yo me encontré más mujeres solas de Sí, fuera de España. O sea, sí, tú conoces este país, o sea, a ver, sabes que hay mm, una red tremenda ahí de albergues, que está la Guardia sí, Civil cada 2 por 3 por allí total, pasando. sí, total, o sea, no hay problema. Claro, es fácil, llamas al 112 por cualquier vamos, yo nunca Mm, tuve que hacerlo. mm, Y viene la gente de fuera, gente a veces chavalas de 20 años y tal, que no tienen ni sí, idea del país y vienen y están tan sí, tranquilas. Y dicen, yo estoy encantada. Y luego sí. ves a chicas aquí que dicen, no, no, ni yo sola no veo, porque vengo Mm. con las amigas y tal. Supongo que es algo cultural, pero. Sí, yo creo que por Europa el tema de viajar solo o sola, pues está mucho más, no en todas partes, pero que está mucho más normalizado, mejor visto. Y claro, al final, como el Camino de Santiago es uno de los núcleos más importantes de turismo que hay a nivel europeo, es una pasada la de gente que viene de otros países, ¿no? Entonces, al final lo que hacemos es atraer a toda esa gente, pues que tiene otra concepción del viaje del viajar y de viajar solo, que aquí en España no está tan normalizado, pero en otros países sí. O sea, tú te vas a cualquier capital europea y ves un montón de gente viajando sola, o sea, mujeres, hombres, da igual, o Mm. sea, pero aquí todavía está, bueno, cada vez está más normalizado y hay más gente, pero aún no del todo, yo creo.